ya dentro del CAT, una vez que ustedes ingresan. Pero antes de ingresar, lo que ustedes tienen que saber básico es código tributario, impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta. Básico lo que ustedes tienen que saber. No se enfoquen a profundizar más con respecto a resoluciones de superintendencia, a resoluciones de tribunal fiscal, a informes, no, eso no viene. ¿Ok? Entonces, como primera pregunta que podría venir dentro de los exámenes del CAT, ¿no? Es, ¿qué comprende el tributo? Y voy a necesitar también, como utilizó el profesor Armi, la participación de ustedes, porque esta es como que también una preevaluación de lo que ustedes pueden saber, ¿no? Entonces, ¿qué comprende el tributo? Y vamos a encontrar varias alternativas, ¿no? ¿Cuál puede ser? Impuesto, arbitrios y derechos, impuestos, arbitrios y contribuciones, impuesto, tasa y contribuciones, arbitrios, derechos y licencias. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la alternativa correcta? La B. La C. La C, la C, La la B. C. Puesto, tasa y La Puesto, C. tasa y contribución. La B. La B. Tasa y contribución. La C, la C para mí. La C. Paramos, ahora sí. Voy a dar la alternativa. B. Muchos han dicho la B, otros La han B. dicho la C. La Otros Z. han dicho- La C. Bueno, La C está bien. la Z lo encuentras en tu casa. La C. Ya, ok, listo. Entonces, cuando hablamos de tributo, nos vamos a ir nosotros a la norma 2, que es el ámbito de aplicación del Código Tributario. Dentro de esta norma 2, nosotros vamos a encontrar ya los conceptos de qué cosas son un tributo. Un tributo nuevamente va a comprender impuesto, y el impuesto no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente, es decir, que cuando tú, contribuyente, paga el impuesto, realmente no va a recibir algo a cambio, sencillamente paga porque es su deber. Y la segunda, en la que estaríamos quizás confundidos, sería en arbitrios, contribución o tasa. ¿Ok? Entonces, porque todos sabemos que impuesto es una de las alternativas. ¿Ok? Impuesto es. ¿Cuál sería mi respuesta correcta? La respuesta es la C. ¿Por qué? Porque la tasa, dentro de la tasa nosotros vamos a encontrar a los arbitrios, a las licencias y a los derechos que administran normalmente las municipalidades o el SAT, ¿no? Y además también las contribuciones. Dentro del tributo, el tributo está dividido en impuesto, en tasa y contribución. Esto es pregunta de cajón que siempre viene en SUNAT. ¿Ok? Pregunta de cajón. ¿Ok? Entonces, ya vemos que la mayoría se ha confundido, ha dicho entre la B, ha dicho entre la D, ¿no? ¿Y por qué nos confundimos? Normalmente es por el tema de los conceptos que, bueno, que deriva de muchos parámetros, ¿no? Entonces, la respuesta ahí sería la C. Como segundo caso de ejercicio, por ejemplo, vemos que SUNAT nos puede dar la pregunta, nos puede dar varias alternativas e indicar cuál es la correcta. En el caso de delegación, se puede crear, modificar y suprimir tributos. Tenemos 4 opciones: con un decreto legislativo, con una resolución de superintendencia, con un decreto supremo o con una ley. El gobierno está observando cómo puede crear los tributos. Tenemos esas 4 opciones y además tenemos otras opciones más. Solamente A es verdadera, B y C son verdaderas, A y B son verdaderas, o solo la D es correcta. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Por ahí escuché una D, la ley. C. D. La A. Decreto legislativo. A y D. Decreto A y D. legislativo. Miren, tenemos decreto legislativo, tenemos La C. decreto supremo. ¿Ok? Si hay mucha duda, miren, la C es la correcta. Porque cuando en caso de delegación, como nosotros, el Estado puede crear, modificar tributos o suprimir tributos solamente con un decreto legislativo o con una ley. Eso nosotros lo encontramos en la norma 4, lo que es el principio de legalidad. ¿Ok? Disculpe, Tenemos ¿y el bien claro. decreto supremo? El decreto supremo, no, con decreto supremo nosotros no podemos crear, modificar o suprimir tributos. Sencillamente con un decreto legislativo o con una ley, ¿no? Decreto supremo es un poquito más bajo que un decreto legislativo,
¿no? Acá viene ya la jerarquía de las leyes, ¿no? Entonces, no puedes hacerlo con un decreto legislativo. Pero sí lo puedes hacer, perdón, con un decreto legislativo y con una ley, pero no con un decreto supremo, ¿ok? Disculpe, Sí, en la pregunta dice en caso de delegación. sí. En caso de delegación. Solamente en ese caso, nada más. Pero no sería solamente decreto legislativo, porque cuando se delega, se puede hacer por medio de decreto legislativo. No, Y con si respecto a estuviera delegado, tributos, con ley. con respecto a tributos, no. Con respecto a tributos, pues la norma es bien clara. Con respecto a crear, modificar o suprimir tributos, ¿ok? No hay que confundir, solamente hablemos de tributos. Otra pregunta que puede darse es esta, miren. Sunan nos da un concepto, ¿ok? De las cuales va a dejar en blanco varias palabras, de las cuales tenemos que ver cuál es la palabra que es la correcta. El concepto de tributaria, que es la obligación tributaria, que es un derecho, es el vínculo entre el acreedor y el deudor establecido por qué, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver cuál es realmente la que corresponde. La D. Bueno, A, si vamos a considerar la A, sería el concepto de deuda tributaria, es la obligación tributaria, que es el derecho La D. público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, nos dice. D. B, La- deuda tributaria, que es un derecho privado, que es establecido por un decreto legislativo. Por ahí Ah. la C, ¿quién dijo? Nadie dijo la C, la D, ¿no? El concepto de obligación tributaria, que es la obligación tributaria, que es un derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor establecido por ley, ¿ok? Cuando hablamos de obligación tributaria, es un derecho público. La obligación tributaria no es un derecho privado, es un derecho público, y es el vínculo entre el acreedor y el deudor. ¿Quién es el deudor? El contribuyente, ¿cierto? Porque siempre va a deber a la administración, porque siempre está trabajando para que La D. genera ingresos. La ¿Y quién es el acreedor La D. tributario? A. La A no, es la D. ¿Quién es La el D. deudor tributario? ¿Quién es el acreedor tributario? Ya sabemos quién es el deudor. ¿Quién es el acreedor? El SUNAT. Estado. Estado, el El Estado. El Estado. Pero el Estado Ah. convertido en ¿qué? Gobierno local, gobierno regional, ¿no? Gobierno regional. Entonces, ellos son los acreedores. No, si alguien les pregunta, ¿quién es el acreedor tributario? Les da varias opciones, no vayan a pensar que es SUNAT. SUNAT solamente es el ente recaudador, o sea, el intermediario de recaudar el dinero para darle al Estado, convertido en gobierno local, gobierno central, gobierno, ¿no? Y el deudor tributario somos nosotros los que pagamos los impuestos. Y eso está establecido por ley. ¿Ok? Entonces, la respuesta ahí sería la D. Eso nosotros lo encontramos Doctora, en algo tan sencillo, artículo 1 del Código Tributario. doctora, una consulta. Ahí en la D, correcto, ¿no? Pero obligación, coma, público y ley sería la respuesta. Claro, es un derecho. No, pero ahí obligación, estaría, coma. no, es separado por y ley, ¿no? Porque es la tercera No, acá solamente palabra. faltó la coma, pues no público, coma o y ley. Faltó es obligación, público, coma, ley. ¿No? Porque tienes Ah, que ya, completar los espacios. eso, pues sí, ya. Sí, tienes que completar los espacios con las palabras que Sí, están ahí, sí, ¿no? entiendo, sino que Entonces, ahí ahí faltó la hay que coma o la i. Claro, ¿no? Ya, claro. Entonces, ya, ahí hay gracias. que ya más o menos ir familiarizando cómo SUNAT presenta sus exámenes. SUNAT te puede poner que te indica cuál es la correcta, tú tendrás que elegir entre cuáles de las opciones puede ser la correcta, pero la más acertada, otra que te espacios en blanco y tú tengas que identificar cuál es el concepto del que está hablando SUNAT. Otro Doctora, tipo de... doctora, una consulta, por favor. Entonces, cuando nos ponen las alternativas, no necesariamente nos van a poner una coma, así como el caso que el de la D era la respuesta, ¿no? Porque yo entendía que, por ejemplo, decía público ley. Ah, no, no, Tiene no. que haber, tiene que haber Entonces, separación de todas Tiene que haber maneras. Pues. separación. Quizás ahí Claro. por es un error de dedo, no han puesto la coma, pero no le metes ya, Pero ok. O sea que en el pero examen por ahora normalmente sí. Ya, ok, Sí, no está ok. bien, se separa. no Gracias. está bien planteado las respuestas, pues, y eso hace confundir también.
Ya, doctora, ok, gracias. Listo. Entendido. Ok, vamos con la siguiente pregunta. El plazo de la prescripción de la facultad, el plazo de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria se interrumpe. Y esto nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 45 y aquí todo el mundo falla. Aquí la mayoría falla. La C. La C. A ver, Entonces, es durante La la C. tramitación, ¿cómo se interrumpe? Durante la tramitación del proceso contencioso, por la presentación La- de la A, de la A. evaluación, La C. por la notificación de una orden de pago o por el pago parcial de una deuda. ¿Cómo ustedes piensan que se interrumpe? ¿Cómo la ciudad podría interrumpir Por la el plazo presentación, de la B, prescripción? La A. la B yo. La B. El tema de la, A para ver. determinar la Me obligación, presenta, sí, para, así es, para la B. determinar la obligación, no para A ver. Ajá. que se da el pago, se D. interrumpe por la presentación de una solicitud de devolución. Esa es la respuesta correcta. Y vamos a tener otras respuestas también que podrían ser correctas, por ejemplo, el reconocimiento expreso de la obligación tributaria, por el pago parcial de la deuda, por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago, ¿no? Artículo 45 del Código Tributario. Básico, lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Cuando inicia la prescripción, en qué caso, cuándo va a iniciar toda la prescripción, cómo se interrumpe, ¿no? Miren, eso es con respecto a 4 preguntitas nada más que han sido del Código Tributario, y ahí ya más o menos ustedes tienen que irse midiendo cómo va su conocimiento, cómo está, porque acá SUNAT indudablemente va a indicar que tienen tales días, o ya estamos a puerta del examen, ¿no? Vamos con IGB. A ver, ¿qué tanto sabemos nosotros de IGB? No se considera venta, marca la respuesta que no es correcta, ¿ok? Tienes que aquí indudablemente ver qué no se considera venta dentro de la ley del IGB. Y tenemos que la entrega de bienes a los trabajadores de la empresa cuando sean de libre disposición y no sean necesarias para la prestación de servicios, la alternativa A. Alternativa B, la entrega a título gratuito de muestras médicas, de medicamentos, ¿no? Que se expanden solamente bajo receta médica, los que se efectúen como consecuencia de mermas y debidamente acreditadas, las entregas de bienes muebles que efectúen las empresas como bonificación al cliente. Vemos que todas estas alternativas hablan de retiro de bienes. ¿Se dan cuenta? La C ¿No? sería. La A. ¿Y el retiro de bienes se considera venta? Sí, retiro de bienes es venta. El retiro de bienes es venta. Si el gerente va y retira bienes, le tiene que voltear. Cuando tú le Se das tiene que boletear, es las venta. canastas navideñas a los trabajadores, ¿tú qué haces? Ah, fírmame el carguito y además te hago la boleta de venta como retiro de bienes a 0 soles. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que nosotros, si nosotros no C. sabemos la norma, podríamos confundirnos porque todo se trae bien. Pero específicamente ya en el artículo 2 del reglamento del IGB, inciso C, nos indica que no es considerado una venta, ¿no? Pero aquí lo importante, algo también importante que ustedes tienen que leer, es que acá nos indica, marca la respuesta que no es correcta. No te dice, márcame la respuesta correcta. O sea, ve cuál es el concepto de qué no es venta, pero además indícame la incorrecta. ¿Cuál sería la incorrecta? Ah, es una trampa. La B. Las pruebas de SUNAT no son fáciles. La Las D, la pruebas de D. SUNAT no son fáciles, ¿no? Miren, y acá vemos que nos podemos confundir, ¿por qué? Porque dice, no se considera venta, y acá, que no es correcto. Entonces, La D. dentro La del, D. del examen La vamos a D. decir, lean bien, ¿no? Hablamos todo de retiro de bienes, pero márcame la que es incorrecta. Dicen la B. La B, La A. obviamente, es un retiro La de A. bienes, ¿ok? Pero dice muestras médicas, ¿no? Muestras médicas de medicamentos. Entonces, esto indudablemente, sí, es considerado como, no es venta. Esto no es considerado venta. La A, ¿por qué sería la A?
Porque se le está entregando a un trabajador de la empresa. Es Pues. un retiro de bien, ¿no? Es un retiro de bien Pero- y el trabajador lo va a tener a su libre disposición. ¿Por qué sería la A? Tenemos Porque también, por dice, ejemplo, la porque C. dice que... No, la C ya ha dicho que la C definitivamente no era considerado venta, ¿no? La C habíamos dicho que... La B. No, pero La B. si no se considera venta, está bien, pues entonces es la C, no se considera venta. Ah, no, pero dice no es correcta, dice no es correcta, marca la No respuesta sea que no es correcta. correcta. O sea, lo correcto sería la C, que es la que no se considera venta, pero la que no es correcta en todo caso sería la A, porque Tenemos que marcar la que sí se considera La venta. que se considera venta tendría que marcar. claro, la que sí se considera Es un venta, ¿no? no, Entonces, no. la que se considera venta tendría que ser la A porque dice que y no es necesario para la prestación de sus servicios, ¿no? O sea, me parece que debería ser la A, porque o la B también, ¿no? Porque se está entregando, ¿no? Muestra que se expende bajo receta. Y en el examen no vamos a confundir todos. Es que sí, pues. La D, bienes muebles que efectúen como bonificación. Yo creo, A ver, yo creo que es sí. la D. Yo creo que es la Es D. la A. Doctora, ese artículo, ese numeral 13 del artículo 5, porque ahí Proposición que dentro la de lo ley. que No, dentro de lo que dice, normalmente sí sería una venta, la D, pero hay una excepción. Claro, de acuerdo no, la D no le al metes. enunciado, sería la D. No, es Es que la yo A. creo que también cuando se realiza una venta, bueno, uno está vendiendo un producto, ¿no? Y cierto, para hacer una venta y al ganar un cliente le dan algo más del producto y eso no se considera como una venta en general. Esa parte de la bonificación que se da a un cliente, siento que eso no se considera como una venta. Ya. No, o sea, la respuesta que uno tiene que marcar es la que Y que no en es realidad correcta. es la venta, o sea, la que es venta. La que no es Porque venta. Miren, no, la que es Exacto, venta. a porque ver. por preposición eso es lógica nomás. Claro, te están pidiendo la que se considera venta, hay doble no Claro. ahí, no, Claro, listo. no No hay es más que sí. pensar, no, están sino dilatando. la que es venta, porque por eso decía con trampa, es la A. A ver, dentro del IGB, del reglamento, va a haber los conceptos de qué cosa es venta. ¿Okay? A ver, por ahí apague su micrófono para poder explicar. ¿Okay? Dentro del IGB vamos a encontrar el concepto en el artículo 2, qué cosa es venta y qué no es considerado venta. ¿Ok? Ustedes con esta tienen que ubicar primero qué cosa es considerado venta. No es venta, que lo dice específicamente el reglamento. La A porque en el caso de que en la A, porque como vamos a hacer una adquisición para los trabajadores, obviamente va a generar acá un IGB. Entonces, ya al hecho de generar el IGB es donde se va a considerar pues una venta realizable. Cuando La yo B no estaba podría leyendo... ser, la B no podría ser porque dice se hace una entrega gratuita. Cuando nosotros emitimos una boleta gratuita, o sea, prácticamente no se Retiro de genera bienes. el IGB. Pues, A ver, yo cuando expliqué al inicio, yo les expliqué, les dije, cuando nosotros entregamos las canastas a los trabajadores, ¿ok? Canastas, es un retiro de bienes, ¿ok? Es un retiro, sí, pero es un retiro en el cual tú tienes que emitir una boleta, ¿por qué? Porque realmente va a ser una venta, pero va a ser los soles. Es considerable porque el empleador es el que asume el IGB y por ende va a ser de su libre disposición del trabajador, porque el trabajador va a ver en qué lo va a gastar su canasta, ¿no? Ahora, su canasta está hablando siempre cuando haya productos físicos, pero si tú le das en dinero, tú le vas a decir, ríndeme cuenta de lo que estás gastando, del dinero que te he dado, a diferencia de los viáticos. Cuando tú lo mandas a otra ciudad a hacer un trabajo de la empresa, tú le das su viático, su pasaje, su comida, y el bien y rinde cuenta. Entonces, no es de su libre disposición. A diferencia de un bono, de una canasta, de lo que es de fiestas patrias o de Navidad que se les da, tú le das y queda a libre disposición del trabajador, ¿ok? Entonces, y no va a ser necesario para la prestación del servicio a la empresa. Entonces,
Si bien es cierto, la entrega de la canasta es un retiro de bienes, pero es considerado una venta. Eso es considerado una venta, porque lo estás vendiendo y él sabrá cómo lo consume, si se lo regala a su mamá, se lo regala a su hermana, si lo consume en su casa o se lo regala a otra persona. Entonces, la respuesta acá es, todas estas de aquí no son consideradas venta, ¿ok? No es considerado venta. Pero esto sí es considerado venta. Esto es una venta, esto es una venta. Y acá la pregunta me dice, ¿qué no es venta? Ah, ok, estas tres. Pero ahora márcame la que es correcta. Entonces buscarás una venta. ¿Ok? Y es la A es una venta. ¿Ok? Eso lo encontrarán ustedes en el artículo 2, inciso C. Van a encontrar todo lo que es los conceptos de retiros que no son considerados venta. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los conceptos grabados según el artículo 2 del reglamento del IGB? ¿Qué son los conceptos grabados? ¿Cuáles son los conceptos grabados del impuesto del IGB? Tenemos los servicios prestados utilizados en el país, independientemente del lugar en que se pague, se perciba la contraprestación y del lugar donde se presente o se celebre el contrato. La venta en el país de bienes muebles, los contratos de construcción, por el pago parcial de la deuda. A ver, ¿quién da con la respuesta aquí? Si ustedes leen detenidamente, todos son conceptos grabados, ¿no? Sí. Todos Pero del artículo 2 dice. Pero te especifica, dime del artículo 2 del reglamento. Y yo sé que esto usted va a decir, no, artículo 1, pero de tú. Pero ¿cuál es el artículo 2 del reglamento? ¿Cuál será? De venta de bienes. ¿La venta en el país de bienes muebles? ¿Eso dónde está? Artículo 1 o en el artículo 2. ¿Ok? Miren, Sunar lo que está haciendo ahí, lo que va a hacer Sunar es, todas son correctas, pero yo quiero que tú me digas solamente el artículo 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que saber acá los numerales. La venta en el país Todos de los bienes números de los artículos que tienes que tener en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B. La B, la venta la venta en el país de muebles e inmuebles, según el artículo 2. Del reglamento. No de tú, del reglamento. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quieren saber? La letra A. La letra A está en el artículo 2 del reglamento de IGB. Las demás nosotros lo vamos a encontrar en el numeral 1, en el artículo 1, pero del tú lo vamos a encontrar, ¿ok? Entonces, importante aquí saber diferenciar los artículos, ¿ok? Los artículos. Eso vino en las últimas preguntas hace como 3 exámenes de cata atrás, nos vino, pero vino con otros artículos, ¿no? Entonces, SUNAT siempre te va a exigir que tú sepas distinguir los artículos con respecto a cada tema. Siguiente pregunta. El nacimiento de la obligación tributaria ocurre cuando nace la obligación tributaria. Con respecto a la venta de bienes, en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien. La B, en la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, en la fecha del comprobante de pago o se entrega el bien, lo que ocurra primero. En el retiro de bienes, solo en la fecha del retiro. En la importación de bienes, en la fecha en que se solicita su despacho a consumo. Artículo 4. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Cuando nosotros entregamos un bien, yo te vendo un celular, ¿no? ¿Cuándo nace la obligación? Cuando se emite el comprobante o en la fecha que se entrega el bien, ¿cierto? ¿Seguros? ¿Seguro que esa es la correcta? Es la A y la... No, una respuesta nada más. Una respuesta. Háganse la idea que ustedes están en el examen, tienen que marcar. Y la que marque normalmente va a haber puntos en contra. O sea, tienen que pensarla bien. ¿Qué cosa? La B. La B. La B porque puede ser también que se entrega
Venta a crédito. Ya. A ver, la B, habla de la B. Letra A es la correcta. La letra A. A ver, letra A. si nosotros vamos a la letra A, miren, si nosotros vamos a la letra A en la venta de bienes, la norma al nos contado o indica al que crédito, es en la fecha donde se entrega el producto. La C creo que sería, porque es retiro de ¿Voy a bienes explicar? solo en la Ya, fecha ok. de retiro. Ok, para Retiro de explicarles, voy a bienes. explicarles cuál es la respuesta correcta. Acá la respuesta correcta, miren, si marcamos la A, es la siguiente: en la venta de bienes, en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue bien, ¿qué más? Lo que ocurra primero. Primero, Ahí dice lo que ocurra primero, ¿no? no dice. No dice, te está dando cualquiera de esas dos alternativas que puede ser, porque en el momento lo puedes hacer, ¿no? Pero aquí lo que falta es lo que ocurra primero. Entonces, la Primero, respuesta claro. no es. ¿Ok? Sería la D. La alternativa B. No, la C. Estados por no domiciliados, ¿ok? En el país son prestados por no domiciliados cuando nace la obligación tributaria. En la fecha del comprobante de pago, o se entrega bien lo que ocurra primero. Está mal. Cuando estamos hablando de servicios prestados por no domiciliados, la obligación Por el nace pago. cuando se anota el comprobante en el registro de compras o se pague la retribución, lo que ocurra. Claro, primero. pago. ¿Ok? Entonces tampoco es la B. No es La la D. C, cuando estamos hablando de retiro de bienes, son La D. fecha- La D. también, es la letra D. En la importación de bienes, en la fecha en que se realiza su despacho a consumo. Esa es la respuesta correcta, la letra D. Entonces vemos que también SUNAT, donde puede plantear las trampas, es en las respuestas. Vemos que la primera está correcta, pero ¿qué es lo que falta? La palabra lo que ocurra primero. Y si no hay esa palabra, normalmente el texto cambia de la respuesta. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Aquí hay que leer bien, tanto el bien de aprender como las respuestas. ¿Ok? Doctora, en la C, ¿por qué no puede ser? Porque está hablando, habla de obligación tributaria, ¿no? O sea, el retiro de bienes. Pero Bueno, el retiro de bienes, ¿cuándo nace? Tu obligación. en la fecha en que se retira, pues. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Y cuando ocurre el pago. O cuando paga, o cuando ocurre el pago, pues. Ah, ya, o sea, tiene que estar completo. Claro, ya, en la fecha que se emite el comprobante, lo que ocurra primero. Porque, ocurra o primero. sea, se emite, pero ¿y qué pasa si es que retiran y todavía no se emite el comprobante? No, pero la obligación ya está dada. Nacerá cuando se retire. La obligación ya está dada desde el momento en que ocurre el retiro. El hecho de que lo Pero en el facture o no lo momento que la facture, norma indica lo que ocurra primero, quiere decir que es de estas dos opciones, elige la primera, la que ocurra primero. Si tú solamente te indica una opción, o sea, está incompleto. Ahí todavía no nace. Son dos situaciones en las que pueden hacer la obligación tributaria. Entonces no me puede parecer en la respuesta solamente una, porque estaría mal, estaría incompleta esa respuesta. No, a menos que te diga, ¿cuándo nace la obligación específicamente dentro, en el retiro de bienes, te den varias alternativas, te diga, a ver, marca la correcta, y te diga solamente la A es correcta, es la A y la B, algo así, o sea, podría suceder. Pero cuando te dan así este tipo de preguntas, donde marque cuál es la correcta, tiene que estar la respuesta completa. ¿Ok? Respuesta completa. Ok, gracias. Esto me lo marcó mal la secretaria. Vamos con el impuesto a la renta, ¿ok? A ver, primera pregunta, el impuesto a la renta. Marque la opción correcta de acuerdo al artículo 18 del impuesto a la renta. Miren, aquí ya SUNAT no nos indica 18. de qué tema es el artículo 18. Sencillamente dice, de acuerdo al artículo 18, márcame la respuesta correcta. Artículo 18 del tubo del impuesto a la renta. ¿Alguien ha leído el artículo 18? Si nadie lo leyó, vamos a estar perdidos. No. Entidades, auxilio mutuo, entidad de beneficencia pública, el gobierno central. De ley se habrá leído, pero de acordarse el artículo precisamente, eso está bien difícil, complicado, ¿no? Claro, bien complicado. Pero, déjenme decirles que las personas que siempre estamos leyendo la norma sabemos a qué se refiere el artículo 18. ¿A qué se refiere más o menos ahí? Alguien que tenga ahí su impuesto a la renta. ¿A qué se refiere el artículo 18?
Pero no de reglamento, sino de tú. ¿A qué se refiere? Algo de contribuyentes. Acuérdense, algo de los contribuyentes. La sociedad, ¿la B? ¿Las sociedades de beneficencia pública? No sé, a ver, tendría que ver si es algo de los La contribuyentes. respuesta correcta habla de los La D. pasivos, de los contribuyentes pasivos, habla de los sujetos pasivos del impuesto. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto? Porque miren, la 19 habla de las exportaciones y la 18 habla de los sujetos pasivos. Entonces, ¿cuál será el sujeto pasivo del impuesto a la renta? Pregunta clave. Siempre va a haber esa pregunta es clave con respecto a su lado. B dicen por acá. A ver, B dice. D. Ah, D de dado. Ok, D de dado. A ver, ahí. La A, entidades de auxilio mutuo, las sociedades de beneficencia pública, el gobierno central. El gobierno central es un acreedor. ¿Pero acreedor de qué? La obligación tributaria. No se vayan a confundir. El gobierno central es un acreedor de la La obligación. D, doctora, la D puede ser ahí. La B, sociedades de beneficencia pública. La D. A, las comunidades andinas y campesinas. ¿Ok? A ver, en la norma, el artículo 18 dice comunidades campesinas, pero acá dice andinas y campesinas, y andinas no es. No es. Las comunidades andinas no menciona la norma. Existen las comunidades campesinas, sí. Miren, ya está la trampa de la respuesta. Comunidades campesinas, eso sí dice el artículo 18, pero no dice que Puede ser la B. Gobierno central. No, pero el gobierno central no es recaudador. Acreedor. Puede ser la A o la B, porque las entidades de auxilio mutuo, puede ser la A o la B. Ya es la. Claro, ambas son. Ahí está, artículo 18 del impuesto. Parecía la B, ¿no? Parecía la B. Parecía la B. ¿Cuántos van acertando? ¿Cuántos van equivocándose? Ahí van. 2. A ver, tratándose de la enajenación, rendición o rescate cuando corresponda, el costo computable se determinará. Hablemos de costo computable. ¿Dónde encontramos el concepto de costo computable? Artículo 20 y artículo 21 del tubo del impuesto a la renta. Entonces, si yo quiero determinar el costo computable de un inmueble a título gratuito, ¿cuál será? ¿Será el valor de mercado? Si hablo de los intangibles, será el costo de adquisición disminuido en las depreciaciones que corresponden de acuerdo a ley. Si hablo de permuta de bienes, será el costo de los bienes recibidos, será el valor de mercado de dichos bienes. De acciones y participaciones a título gratuito por persona jurídica será el valor de adquisición. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Cómo ustedes determinan el costo? Si hablo de un bien y de un inmueble que me lo dan de forma gratuita, ¿cómo determino ese costo? La B sería porque está hablando de la depreciación, ¿no? Y en la enajenación es esa. Las otras no hablan de eso, ¿no? Ahí. A ver, miren, vamos a analizar la B. En tema de intangibles dice que será el costo de adquisición disminuido en las depreciaciones. ¿El intangible se deprecia? No, se amortiza. No. Se amortiza. Entonces la B no puede ser. No es. B no es. ¿Ok? Miren, tienen que leer muy bien la respuesta. ¿Qué más podría ser? La A. La D sería entonces acciones y participaciones a título gratuito por persona del valor de adquisición. Claro, porque es el valor de adquisición, porque habla de redención o rescate, ¿no? Cuando corresponda, porque la A no podría ser, solamente el valor de mercado no pero es. Hablemos también, por ejemplo, están leyendo de redención o rescate, está bien, pero también habla de enajenación, y en enajenación corresponde a la venta. Dentro de la enajenación está la venta. Una venta está dentro de lo que es enajenación.
¿Okay? Yo creo que la A Simplemente puede podemos ser hablar de acciones. No podría ser la C o la La C o la D. la A porque La C. C o habla de D. su computable será A ver. al valor del mercado. La C. Claro, la tema de C o la acciones, D. de la C. En el tema de acciones y participaciones, realmente no puede ser. No es el valor de adquisición, porque es el valor de porque mercado. porque no hay, porque está dado a título gratuito, por eso no es. Ok. Porque no es el valor de adquisición. Cuando es a título gratuito no es el valor de adquisición, es al valor de mercado. Al valor de mercado. Ok. Cuando es ya permuta de bienes, será de los Ese sí es bienes venta. Ese sí es será venta. el valor del mercado de dichos bienes. Es la respuesta es la C. Sí. La C. Siguiente pregunta. A ver. Pues, No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. ¿Qué es lo que no es deducible? A ver, los que tenemos ya experiencia trabajando haciendo la declaración de cuenta anual. ¿Qué no nos es deducible? La A, no multas. son deducibles para la determinación de la renta. ¿Okay? De la renta Es la última que hago. Ya, es la última. La Ya, a ver, multa, vamos. el cargo, La respuesta sería previstos en La la D. en Las general. donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especies, algo lo dispuesto en el artículo 37, inciso C. Si vemos por acá también otro artículo 37 que dice lo mismo, pero dice la D, y la norma indica que es la X. ¿Ok? Respuesta la D. Y por último, marcar la alternativa correcta. Perdón, acá la alternativa incorrecta. Y vemos que SUNAT, cuando nos da las alternativas, también nos indica todas las respuestas casi parecidas, pero miren, la modificación está en la cuantía de cuánto debe ser con respecto a las mermas. Aquí la respuesta generalmente es la B, es hasta 10 UITs, y otra diferencia que podemos encontrar con la alternativa superior es que se aceptará como prueba la destrucción de las existencias sustentadas en un informe, ¿no? ¿Encuentran la diferencia? ¿Cuál es entre una y la otra? La palabra hasta, ¿no? Hasta 10 UITs. La norma indica que es desde 10 UITs. Desde, no es hasta. Entonces, ojo, pestaña y ceja con la respuesta. ¿Ok? Entonces, señores, esto sería todo con respecto a lo que es actualización tributaria. Recomiendo llevar este curso para, bueno, estar actualizados y más que todo ver cuáles son los temas que nosotros vamos a capacitarnos. Pues. Vamos a hablar un poco breve de lo que es la aduana, ¿no? Porque tener como base, recuerden de que si hablamos de tributación aduanera, la referencia básica es entender que hay un organismo que se encarga de la recaudación, ¿no? De todos los aspectos tributarios, y este organismo, ya ustedes lo conocen, es la SUNAT, ¿no? La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, ¿no? Un organismo que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, hay que siempre tener presente a la SUNAT. He puesto ya abajito un nombre que se llama Organización Mundial de Aduanas. Es bueno también como referencia saber que hay un organismo que reúne a la mayoría, a casi todas las aduanas en el mundo. Es una coordinadora mundial de las aduanas, y lo que busca es estandarizar o simplificar los procedimientos aduaneros, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Entonces, esta Organización Mundial de Aduanas queda en Bruselas, Bélgica, y ya, como les reitero, es una coordinadora que ya está logrando éxitos, y a través de ella se simplifican o las aduanas tienen prácticas comunes, ¿no? A nivel internacional. Muy bien, consideraciones previas antes de hablar de lo que es la tributación, ¿no? Un aspecto importante es de que la tributación, por ejemplo, se da solamente en las importaciones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tributación aduanera y hablamos de aduanas, vamos a hablar de importación. Una de las funciones principales de la aduana SUNAT
es ser un organismo recaudador, ¿no? La aduana es un organismo recaudador, ¿no? Y la aduana recauda tributos. Los tributos que la aduana recauda se dan únicamente en las importaciones definitivas, que se conocen, nosotros acá le llamamos a esa operación importación para el consumo. Entonces, miren, este es un principio internacional. Solamente se paga tributos por los ingresos definitivos de mercancías extranjeras al país. Es decir, ¿no? Otra gran conclusión, ¿no? Y es que por exportar no se paga tributos. Como operación aduanera, ¿sí? Como trámite aduanero, como nosotros llamamos como despacho aduanero, o sea, como trámite aduanero, ante la aduana por exportar no se paga aranceles ni impuestos. O sea, no hay obligación tributaria por exportar. Así exportes millones de millones, no se paga tributos por exportar. El rol recaudador de la aduana, es decir, solamente vamos a pagar impuestos, es decir, solamente hablamos de tributación aduanera en las importaciones, pero ojo, en las importaciones definitivas, que se llama esa operación importación para el consumo, porque hay importaciones temporales, hay ingresos temporales de mercancías extranjeras al país. Cuando uno trae por un tiempo una mercancía, tampoco se paga impuestos. Por ejemplo, acá hay empresarios que, por ejemplo, alquilan una máquina en el extranjero y la traen, la instalan en su local, la hacen hasta trabajar. Esa máquina, como solamente es alquilada y va a estar un tiempo y después sale del país, o sea, se reexporta, no se paga tributos. También, por ejemplo, hay empresarios que traen materias primas extranjeras, por ejemplo, pueden traer algodón de China o tela de China y acá fabrican ropa y la ropa la exportan. Pero como esa materia prima entra más que para ser procesada en un producto ya terminado y después exportarlo, tampoco paga impuestos. Ya saben, entonces el rol recaudador, el pago de tributos solamente se da en los ingresos definitivos de mercancías extranjeras al país. Un aspecto a tomar en cuenta también es que cuando vamos a importar, en la mayoría de los casos, debemos contratar los servicios de un agente de aduana, ¿ya? El agente de aduana no es un profesional, es una persona, generalmente son empresas privadas, pertenecen a la empresa, al sector privado, que son autorizados por la aduana, pero son empresas ajenas a la aduana, ¿ya? Son empresas autorizadas por la aduana que te van a hacer todo el trámite para que puedas, en este caso, importar. Y la obligación de contratarlos es cuando el valor FOC, o sea, el valor de factura de la mercancía supera los $2.000. FOC es un término que de repente ya cuando estemos llevando el curso la próxima semana vamos a explicar los detalles, pero el valor FOC de la mercancía, en este caso vamos a ponerlo como el valor de factura. Entonces, cuando tú importas una mercancía y el valor, ¿no?, del valor FOB de la mercancía, vale decir, el valor de factura, supera los $2.000, obligatoriamente hay que contratar los servicios de una agencia de aduana o de un agente de aduana. En consecuencia, si nosotros importamos mercancías cuyo valor es 2.000 o menos, o sea, no supera los $2.000, entonces, bueno, ahí tú mismo, como importador de manera directa, puedes hacer tus trámites, hacer tu despacho de importación y pagas tus impuestos, ¿no? Hablando de tributación, también otro dato. A veces me preguntaban, ¿y habrá alguna importación o habrá un monto en las importaciones que está exonerada del pago de impuestos, que no hay tributos? A ver, los que están ahí, ¿qué dicen? ¿Alguien? Entonces, a ver, los que desean participar, por supuesto, pueden prender su micrófono, hacer un comentario. Pero miren una pregunta, para irnos conociendo. ¿Hasta $200? ¿$200? ¿Cuánto? Menos de $200. Hasta 200, muy bien. O sea que si lo que usted está importando tiene un valor de $200 o menos, está exonerado del pago de impuestos. Hasta 200. A partir de los $200, ahí sí ya empezamos a pagar, ¿no?, los tributos. Ahí está la explicación también por qué cuando hacemos compras vía courier, ¿has visto vía courier? A veces compramos en Mercados Libres, estas tiendas virtuales extranjeras, compramos pues un lente, zapatillas, algo que no supera los $200 y llega hasta nuestro domicilio, ¿no? Y no hemos pagado, nosotros decimos, pero yo no he pasado por la aduana, ¿no? Claro que a la hora que llega el courier hace todo el trámite, pero no se paga impuestos, ¿no? Por el valor. Muy bien, entonces,
tomar en cuenta esto, ¿no? Pero si lo que vamos a traer, importar, supera los $200, ahí sí hay una carga tributaria, ¿no? Otro aspecto a tomar en cuenta es la valoración aduanera. Este es un tema muy interesante que más adelante te lo vamos a desarrollar en un seminario, ¿no? La valoración. Esto tiene que ver con el valor de la mercancía que estás importando. La valoración es muy importante porque en función al valor del producto se va a aplicar los impuestos. ¿Y qué ocurre? Muchas veces, y esto está ocurriendo con mediana frecuencia, que los importadores traen sus mercancías y la aduana cuestiona ese valor. Es lo que la aduana entra en lo que nosotros llamamos duda razonable. O sea, la aduana considera que el importador está subvaluando. Es decir, está declarando un valor, ¿no?, menor al que realmente pagó. Y hay unas reglas de valoración, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el valor de la mercancía, porque a veces ha sucedido que el importador trae un lote de mercancías y la aduana le sube el precio, que también llamamos le ajuste el valor, ¿no? Si alguien quiere comentar algo. Sí, profesor. Quería comentarle, pero si al importador no le conviene disminuir porque lo que va a pagar es mayor monto, porque tendría la aduana que reajustarle eso de acuerdo, porque supongamos que el importador negocia un buen precio en el extranjero y consigue un buen precio, entonces, ¿cómo la aduana puede presumir que es una subvaluación, ¿no? Porque no debería ser así, porque lo real es que sí ha conseguido un producto con un descuento. Muy bien. Coincido totalmente con lo que acabas de decir, por eso les está dejando estas inquietudes. Lo que ocurre es lo siguiente, mira, de que ha habido casos, ¿no?, de malos importadores, porque hay de todo, en esta viña del Señor hay de todo, hay malos importadores que subvalúan de manera exprofesa, o sea, declaran un valor menor. Coincido con lo que tú dices, que si uno consigue un buen precio, una oferta, un remate, etcétera, la aduana tiene que respetar el valor. Entonces, cuando tú vas a importar, hay que tener todos los documentos que te ayuden a respaldar el valor declarado. ¿Ya? Correcto. Entonces, para eso ya, como le digo, va a haber en los cursos que vamos a desarrollar más adelante, vamos a darle unos tips, ejemplos, casos de cómo defender tu precio. Este es un tema muy importante en la actividad aduanera. ¿Cómo tú defiendes tu precio? Lo primero me dice con la factura, es cierto, pero cuando la aduana cuestiona tu precio, está cuestionando el valor de la factura, está cuestionando la factura. Entonces, ya debido a la experiencia y a la casuística, vamos a dar los tips, cómo defender tu precio, ¿no? Pero ahí alguien ha dicho una declaración jurada, perfecto, es un buen documento que te va a ayudar, te puedes traer el material publicitario, todo el material propagandístico de la oferta, porque también hay un principio. La aduana debe respetar el precio realmente pagado o por pagar. Entonces, si uno realmente pagó ese precio bajo porque aprovechó un remate, una oferta, si ese es el precio que has pagado, de acuerdo al principio de valoración, la aduana tiene que respetar. De lo que se trata es cómo defendemos nuestro precio, ¿no? Muy bien. De ahí viene, acá he puesto el valor CIF. Miren, algo importante acá. Cuando nosotros hablamos de tributación aduanera, viene una pregunta, ¿no? Que es, ¿cuál es la base imponible en las importaciones? ¿Todos entendemos el término base imponible? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Qué cosa es la base imponible? Es el valor FOB, el seguro y el flete. Ya, Y los aranceles. También. Es la base sobre la cual se va, se va a sacar los tributos. Correcto, correcto. Base imponible, ¿ya? Solamente era el concepto de base imponible. Porque base imponible hay en distintos impuestos y tributos. Base imponible es el monto o la cifra que sirve de base para el cálculo de los impuestos. ¿Ya? O sea, base imponible es a qué cifra, a qué monto se le aplican los tributos. En importaciones, o sea, la base imponible en aduanas para las importaciones es lo que llamamos o conocemos como el valor CIF. CIF es la abreviación en inglés, acá está, de Cost, Insurance, and Freight, que significa costo, seguro y flete. Miren, cuando tú haces una importación, la aduana te aplica los impuestos sumando el costo, o sea, el valor de la factura,
sumando el monto del seguro que has pagado por la mercancía y el transporte, el flete. Flete es el transporte. Entonces, por ejemplo, mira, por ejemplo, yo compré un auto, ¿ya? Mira, imagínense que compramos un auto. El auto vale $10,000. Ese es su costo, su factura es... No vayas a pensar que los tributos los pagas solamente por esos 10,000, no, un momentito. La aduana dice, bueno, ¿cuánto has pagado de seguro? Vamos a poner para el ejemplo que de seguro pagamos $500. Entonces la aduana dice, 10,000 te costó el auto, más $500, ¿no? De seguro ya son 10,500. Ah, pero el transporte, ¿cuánto has pagado porque te traigan el auto? Imaginémonos que hemos pagado $1,500 de flete, de transporte. Ah, entonces la banda te dice, $10,000 que te costó el auto, $500 de seguro y 1,500 de transporte internacional de flete. ¿Son eso cuánto? ¿Cuánto? $12,000. Entonces la aduana dice, ese es el valor CIF, ese es a la vez la base imponible. Entonces, en las importaciones, ¿no? Los impuestos, los aranceles se pagan, ¿no? Sobre la base imponible del valor CIF, o sea, sobre la suma del costo, seguro y flete. ¿Está bien? ¿Está claro este punto? ¿Sí? Bien. Otro aspecto a tomar en cuenta cuando hablamos de tributación y de importaciones es la clasificación arancelaria. ¿Qué es? O sea, lo que nosotros llamamos nomenclatura, el código, que todas las mercancías en el comercio internacional tienen un código, o sea, es un código numérico, ¿no? Números o dígitos que representan el nombre de productos. Pero es importante saber cuál es el código, lo que nosotros le llamamos la subpartida arancelaria, la partida o subpartida arancelaria del producto. ¿Por qué? Porque ahí están los porcentajes de impuestos que va a pagar. ¿Ya? De acuerdo al arancel, ¿no? El producto que tú traigas siempre es importante haberlo clasificado. Significa haber ya determinado cuál es su código arancelario. Para eso tienes el apoyo de la gente de aduana, o en su defecto, bueno, también forma parte más adelante de unas sesiones que vamos a dar. Ahí vamos a enseñarle a cómo manejar el arancel. Pero es importante tener clasificado el producto. Es decir, es importante conocer cuál es la partida arancelaria o el código arancelario de la mercancía que estamos importando, porque ahí está el porcentaje de arancel que hay que pagar, si paga o no impuesto selectivo al consumo, o si paga el IGB, bueno, cuánto paga el IGB, el IPM, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Importante saber el código arancelario, ¿no? Y a la vez, cuando vemos en la partida arancelaria, ahí vamos a darnos cuenta si el producto que estamos trayendo viene de un país, ¿no? Hay que ver de dónde viene. ¿Qué pasa si lo que estamos trayendo viene de un país que ya el Perú tiene un TLC? TLC significa un tratado de libre comercio, ¿no? O un acuerdo comercial. De repente ese producto ya está negociado, está en la lista de productos negociados y no paga el arancel. Lo que siempre va a pagar es de otra manera los impuestos internos. Ah, un detalle también, porque a veces en algunas conversaciones así me decían, no, pero si está con TLC ya no paga nada. No, no. Miren, todos sabemos que el Perú ha suscrito acuerdos comerciales con varios países, ¿correcto? Bueno, dentro de los acuerdos comerciales que el Perú ha suscrito con varios países, ¿no? Se negocian los productos, es decir, el Perú pone una lista de productos que le interesa que entren a ese país sin arancel, sin el pago del arancel, ¿no? Y también hay una lista de productos del país con el cual está negociando que van a ingresar al Perú sin el pago del arancel. Lo que se negocia solamente es el arancel de aduanas, que ya es una ayuda, pero siempre todos los países, todos los productos que vienen de un acuerdo comercial, de todas maneras, de lo que no se salvan de pagar es del IGB, del IPM y de la percepción del IGB. A eso le llamamos preferencias arancelarias. Preferencia significa rebaja. La palabra preferencia, sinónimo de rebaja arancelaria, ¿no? Entonces, para poder hablar de tributación aduanera es importante conocer el código arancelario, porque ahí está el porcentaje de arancel que va a pagar el producto, y a la vez ahí nos va a indicar si tiene o no un tratado de libre comercio que de repente está exonerado de pagar el arancel, ¿no? O sea, tiene una preferencia arancelaria, pero pagará su IGB, su IPM y su percepción, ¿no? Hasta acá, ¿no? ¿Qué tal? ¿Algún comentario? ¿Se entiende? ¿Tiene la palabra? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, continuamos. Continuamos. ¿Qué tributos se pagan en una importación? ¿Qué tributo nos cobra la aduana? ¿No? Entonces, primero el tributo aduanero propiamente dicho, o sea, lo que se llama el arancel de aduanas, que está en el compendio llamado también el arancel de aduanas. Es un libro donde están todos los productos con su código arancelario y el porcentaje de arancel. Hay mercancías que están con 0% de arancel, ¿no?
0% de arancel. Entonces, esas mercancías que están con 0% de arancel, saben, no pagan el arancel. Y son una familia grande de mercancías, de productos que ingresan al país con arancel cero. Por ejemplo, las materias primas, los insumos y productos intermedios, ¿no? Casi todas las materias primas. Hola, ¿alguien quiere decir algo? Víctor Ramos, no sé, ¿alguien quería hacer un comentario? Bien, bien. Bueno, la mayoría de casi todas las materias primas, los insumos Por favor, no hagan bulla. y productos intermedios extranjeros, oigan, fíjate, ingresan sin pagar el arancel, ya tienen el beneficio del arancel cero. ¿Qué más ingresa con arancel cero? Maquinarias, equipos y repuestos. Están con arancel cero. ¿Sí? Adelante. Bien, continuamos. Algunas medicinas también, digo, profesor. Disculpa, no te escuché de nuevo, por favor, repite. Algunas medicinas también entran. Sí, correcto. Hay algunas medicinas que hay que ver, hay una lista, pero hay unos medicamentos e insumos para hacer medicamentos que están con arancel cero. Maquinarias, equipos, vehículos para trabajo. Y hay algo que ustedes están usando ahorita que no paga arancel, está con arancel cero. ¿Saben qué cosa es? Todo, dentro de... Los fertilizantes. Los fertilizantes. No, ya, pero mira lo que está bien, pero mira lo que les estoy diciendo. Algo que están ustedes usando ahorita. Computadora, teléfono. ¿Equipos electrónicos? Claro, miren, se considera equipos desde celulares, tablets, laptops, computadoras, teléfonos, o sea, todo eso está con arancel cero. Porque todo eso se considera equipo. Imagínense, esas camionetas que todos traemos y lo usamos como auto, esas camionetas están con arancel cero también. Es decir, en el Perú, el universo arancelario es amplio. La mayoría de los productos que importamos están con arancel cero, imagínate. Ahora, ¿qué productos están con el 6% de arancel? Con 6%, por ejemplo, muebles, todo lo que es muebles, artefactos eléctricos, ¿no? Eso está con arancel cero. Y el nivel 11, el más alto, es todo lo que es ropa, la importación de ropa. La ropa tiene un arancel del 11%. Prendas de vestir, incluido el calzado, todo eso está con arancel del 11%, ¿no? Bueno, vamos a avanzar porque tenemos ganas ahora. Bien, por ejemplo, la aduana te cobra cuando corresponde el impuesto selectivo al consumo, ¿no? O sea, miren acá, si se van dando cuenta de un detalle. Hay dos tipos de impuestos o de tributos en la aduana. El tributo aduanero, o sea, el impuesto aduanero propiamente dicho, que es lo que se llama el arancel, lo que está en el arancel de aduana. Ese es el tributo aduanero propiamente dicho. Pero, aparte, todas las mercancías que traemos pagan los tributos internos. Por eso que las mercancías pagan el IGB, ¿no? Pagan el impuesto selectivo al consumo, pagan el IPM, etcétera, ¿ya? Bueno, en el caso que corresponde el impuesto selectivo al consumo, ustedes saben que es aplicable más que para ciertas mercancías, ¿no? Algunas que llamamos suntuarias o de lujo, pero sobre todo con los dedos de la mano podemos decir, ¿no? ¿Cuáles son? Los combustibles, los licores, ¿no? Los vehículos nuevos y usados, las bebidas gaseosas, los cigarrillos, ¿no? Por ejemplo, también todo lo que son máquinas y equipos y accesorios para las máquinas de las tragamonedas, etcétera, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, ¿no? Se aplica a la suma del valor CIF, del costo de seguro y flete, más lo que te salió del arancel, del valores. Por ejemplo, en la lámina anterior, cuando yo te hablaba de estos niveles del arancel, que puede ser, supongamos que lo que traemos paga 6% de arancel, el arancel se aplica al valor CIF, o sea, sumas el costo de seguro y flete de lo que has traído y eso se le saca el 6%, ese es el arancel. Para obtener el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Se tiene que sumar el costo de seguro y flete, o sea, el valor CIF, más lo que te resultó del arancel, supongamos más ese 6%, y a eso recién le aplicas el impuesto selectivo al consumo, dependiendo de lo que corresponde. Las tasas son variables, ¿no? Hay tasas de 10, 20, 30%, ¿no? Dependiendo el producto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el impuesto de promoción municipal. Entonces, a ver, una pregunta, así. ¿Cuánto es el IGB? ¿Qué porcentaje tiene el IGB en nuestro país? A ver ustedes.
18%. El 16%. 16%. El 16 más 2 más 2%. Pero mira la pregunta. De promoción. Pero un momentito. Yo les pregunto, ¿qué porcentaje tiene el IGB en el Perú? 18%. 18% en el Perú. Acá, ¿cuánto es? 16. ¿Estás seguro que es 18? 18 compuesto por el 16 para el gobierno central y el 2% para el gobierno municipal. Pero el IGB es más que 16%. El IGB puro, neto y real es más que 16%. Pero claro, varios dicen 18 porque en la práctica, en la realidad pagamos 18. Lo que ocurre es que ahí vamos pagando 2%, que es el impuesto de promoción municipal. Ese es un impuesto que ya tiene pues, como 40 años. El impuesto de promoción municipal es para ayudar a las municipalidades. Entonces, cuando tú pagas 18%, realmente tú estás pagando más que 16%, que es el IGB, y el otro 2% es para la municipalidad correspondiente, que es la municipalidad donde está la dirección que dice el comprobante. Lo que hace la SUNAT después es, ese 2% lo transfiere a las arcas de la municipalidad donde está la dirección de la factura, ¿no? Bueno, en una importación se paga también, ¿no? El impuesto de promoción municipal. La aduana ya lo cobra por separado, ¿no? La aduana, tú cuando haces un cálculo de tributos de importación, te cobra el arancel, si hay impuestos relativos al consumo te lo cobra, y te cobra el IPM el 2% de la suma de todo esto, ¿no? Bueno, esta tasa es del 2%, decíamos, y se calcula aparte del IGB. El impuesto de promoción municipal, este 2%, para hallar, ¿qué es lo que se hace? Se suma el valor CIF, o sea, se suma el costo, seguro y flete de la mercancía, se suma el resultado del arancel, supongamos el 6% que salió de arancel, si hubiera impuestos selectivos al consumo, sumamos el impuesto selectivo al consumo, y a eso recién le aplicamos el 2%, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta aplicación. De ahí recién viene el IGB, que ya sabemos que era el 16%, y hay un segundo IGB prácticamente, que se llama la percepción del IGB. La percepción aduanera, la percepción del IGB. Miren, lo que pasa es que la aduana, ¿no?, hizo algunos estudios, comenzó a hacer trabajos de campo, comenzó a visitar empresas y que importaban un montón de mercancías y a la hora de sus ventas declaraban que vendían poco, pero al siguiente año volvían a traer y se seguían estoqueando. Y se determinó que hay una serie de importadores, que importaban lotes grandes de mercancías, pero que cuando vendían no las declaraban, es decir, no vendían con factura y de hecho no declaraban, ¿no? Entonces la aduana SUNAT creó esta figura ya hace como 20 años, esto fue como el 2002, 2003, creó este nuevo impuesto llamado la percepción del IGB. Entonces, cuando tú realizas una importación, pagas doble IGB. Este es como un pago adelantado, un pago a cuenta, ¿no?, del IGB para futuros descuentos, porque esto tiene categoría de crédito fiscal, ¿no? Es decir, que lo recuperas vendiendo con factura, ¿no? Entonces, hay 3 porcentajes de percepción, ¿no? Hay importadores que van a pagar el 10% de percepción, otros van a pagar el 5% y otros van a pagar el 3.5% de percepción. Esta percepción, ¿no? Bueno, hay 0% por los buenos contribuyentes, 10% para las empresas nuevas y riesgosas. ¿Quiénes pagan 10% de percepción? Las empresas nuevas, las que realizan su primera importación, o empresas que han tenido problemas o dificultades con la SUNAT. Pagan 5% de percepción, ¿no? La importación de bienes usados, ¿no? Maquinarias, equipos usados, todo lo que son bienes de segunda, se paga el 5% de percepción. Y 3.5% de percepción pagan, ¿no?, los importadores frecuentes, las importaciones normales. Ya si una empresa es un importador regular, está pagando el 3.5% de percepción. Ahora, ¿cómo se calcula este pago de la percepción? Se suma el valor CIF, es decir, se suma el costo seguro y flete, ¿ya? Y a eso se le suma los tributos, ¿no? Como por ejemplo se suma pues lo que te jaló de arancel, lo que te jaló si hay impuestos selectivos al consumo lo sumas, lo que te jaló de IPM, de IGB, y a eso le aplicas el 3.5, el 5 o el 10%, lo que corresponda, ¿no? Y ahí se halla la percepción.
Bien, acá hay un caso práctico, ¿no? Ya un ejemplo, ya con esto vamos a entender un poco mejor, ¿no? Miren, calcular tributos de importación es muy sencillo, hacer estos ejercicios para determinar los tributos. Los tributos, en principio, los tributos los calcula en dólares, ¿ya? La moneda, digamos, oficial de la aduana es el dólar americano. Es el dólar americano, ¿ya? ¿Por qué? Porque la aduana lo trabaja así. Cuando tú haces una importación o exportación, los valores los declaras en dólares, ¿ya? Y se paga en soles. ¿Algo? Sí, adelante, una consulta. Perdón, disculpa, de nuevo. Había una intervención. Atención. Alguien creo que quería decir algo, me parece. No, profesor, no. Muy bien, gracias. Muy bien, yo lo que le decía entonces es que los tributos, o sea, la moneda oficial de la aduana es el dólar americano, ¿ya? Tú declaras tus valores y también la aduana te calcula los tributos en soles. Una vez que cuando ya vas a pagar los impuestos, ahí sí hace la conversión, porque el Estado peruano, a través de todos los organismos, todos los impuestos los cobran en moneda nacional, en soles. Entonces, los tributos se van a calcular en dólares, como estamos viendo acá, y después los vamos a pasar a soles. Muy bien. Por ejemplo, imaginémonos que estamos trayendo un lote de mercancías cuyo valor es $64.000, ¿no? El valor FOB, 64.000. Según la factura, vale $64.000. De seguro, imaginémonos que tiene $1.000. De transporte o flete, $3.800. Vamos a sumar, porque hemos dicho que hay que hallar el valor CIF. CIF significa costo, seguro y flete. Entonces, si sumamos nos da 68.800. Estos $68.800, ¿no? Es nuestra base imponible. Es decir, que a esta cifra le vamos a calcular los impuestos. Y calcular impuestos es bien sencillo, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen una calculadora, es más que sacar porcentajes y sumar nada más. Es una operación sencillísima. Vamos ahora a calcular. En el ejemplo, imaginémonos que de acuerdo al arancel, estas mercancías que estamos trayendo pagan 6% de arancel. O sea, estas siglas AB significa de ad valorem. Ad valorem, o sea, el arancel se aplica sobre el valor de la mercancía, al valor de la mercancía. Entonces, tenemos un valor CIF que está acá, ¿no? Hemos sumado los tres valores, 68.800. Entonces, nuestra mercancía, de acuerdo al arancel, paga 6%. Entonces, 6% de 68.800. 68.800 por 6%, acá ya está redondeado, ahora le voy a explicar esto. Es $4.128. De ahí, imaginémonos que se paga el IGB, ¿ya? 16%. ¿Qué hace la aduana? Se suma el valor sí más el valor, o sea, 68.800 más 4.128 sale 72.928. A eso le aplicamos el 16%, que es el impuesto general a las ventas, y nos sale 11.668,48. ¿Ya? Esto es lo que nos sale. De ahí vamos a hallar el IPM. O sea, en este ejemplo no hay impuesto selectivo al consumo, porque la mayoría de los productos no pagan impuesto selectivo al consumo. Bien, ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para hallar el impuesto de promoción municipal es igual que el IGB. Se suma el valor CIF más lo que nos salió de arancel, ¿no? Y sumamos otra vez 68.800 más 4.128 y nos sale 72.928. A eso le sacamos el 2% y nos sale 1.458,56. Lo estamos haciendo como lo hace la aduana. La aduana lo hace por separado. Uno en su oficina, en su casa, lo puedes hacer de frente. Si esto es así, pues a esto sacarle de frente el 18%, pero la aduana lo hace por separado. Ya hemos hallado la primera parte, la primera mitad, o sea, es $17.255. Hasta acá. Son los derechos a pagar. Por el momento, los tributos. ¿Qué nos falta hallar? La percepción del IGB, ¿no? Como dice acá, los tributos se pagan en nuevos soles al tipo de cambio correspondiente a la fecha de pago. Los impuestos en aduana se pagan en soles al tipo de cambio oficial, hay un tipo de cambio SUNAT correspondiente a la fecha en que cancela los impuestos, ¿no? Bien, seguimos. Va a hallar la percepción. La percepción del IGB. Para hallar la percepción del IGB hay que sumar el valor CIF, o sea, el costo, seguro y flete, más todos los impuestos a pagar.
Recuerda que nuestro valor CIF era 68.800, ¿no es cierto? Acá está. Entonces, 68.800. Y los impuestos eran 17.255, es decir, la suma del arancel, el valor en el IGB y el IPM, sale 17.255. Entonces sumamos 68.800, que es la suma del costo de seguro y flete, más los impuestos, 17.255. Esa suma sale 86.055. Imaginémonos que es nuestra primera importación. Si es primera importación, pagamos 10% de percepción. Y sería pagar 8.605,50. De ahí viene el resultado. OTA significa obligación tributaria aduanera. ¿Ya? ¿Cuál es la obligación tributaria? O sea, ¿cuánto vamos a pagar de impuestos por este lote? En dólares va a ser 25.860.50. 25.860.50. Como vamos a pagar ahora, imaginémonos que hoy día el tipo de cambio es 3 soles 72. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 25.860,50 por 3.72 y al final en soles le pagamos a la aduana 96.201,06. 96.201,06. ¿Está bien? Y quería, antes de concluir, quería acá decirles algo. Cuando calculé esta parte de acá, el arancel, el valor en el IGB, el IPM, la aduana redondea, por eso que sale al final 17.255 en ceros. Por ejemplo, acá sale 11.668,48. Como no llega a 50 céntimos, esto queda más que 11.668. ¿Ya? Y acá, 1.458.56, la aduana lo redondea para arriba y en vez de 1.458 viene a ser 1.459. Y por eso que la suma sale 17.255. Bueno, y ahí está la percepción y los tributos. ¿Alguna consulta, alguna preguntita? Yo sé que esto es un poco apretadito, ¿no? Pero más o menos hemos dado un pantallazo de lo que es la tributación aduanera, naturalmente que faltan, ¿no?, el nacimiento de la obligación tributaria en las importaciones, cuándo se debe pagar, el TAMES, la TAMES cuando te atrasas en pagar los impuestos, cuándo prescribe la obligación tributaria, etcétera, ¿no? Pero es un tema que ya... Sí, adelante, adelante. Sí, una consulta, menciona de que se paga el 10% por primera importación. ¿Hasta qué tiempo uno sigue pagando el 10%? No, más que en la primera importación, nada más. ¿Y en la segunda? Primera, Ya no. En la segunda te aplican el 3.5%. de ahí ya es así, se Claro, mantiene? claro. Te mantienes más, ya adquieres, digamos, tu derecho a pagar 3.5% de percepción. Lo que sí, si la empresa después tiene algún problema con la SUNAT, por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa suspende su RUC, o comienza a tener deudas tributarias, no es cumplida en el pago de sus obligaciones? La aduana la considera como una empresa algo riesgosa, una empresa riesgosa, y te va a estar cobrando siempre el 10%. O sea, el 10% en principio se paga cuando es tu primera importación. Y si no tienes problemas, es una empresa que camina, digamos, regularmente bien, solamente va a estar pagando 3.5%. Ya, muchas gracias. Y otra consulta, ¿por qué a la primera importación le aplican más porcentaje cuando debería ser menos para incentivar, ¿no? La SUNAT tiene otra lógica, ¿no? Porque como no sabe cuál va a ser tu conducta tributaria, han habido casos de algunos importadores que han hecho una primera importación, han evadido, etcétera, pero ya desaparecen, ¿no? Y, o sea, la lógica de la SUNAT es otra, y bueno, lo han establecido así. Por eso que la primera importación te aplican el mayor porcentaje de percepción, ¿no? Profe, disculpe, lo que pasa con SUNAT es que se aseguran con las importaciones. Por supuesto, se aseguran. Es una forma de decirlo correcta también, coincidimos, es cierto. Muchas gracias. No, gracias a ti por tu participación. Bien. Profesor, buenas, disculpe, una consulta. ¿Esa percepción en un futuro puede ser, digamos, solicitada para devolución? Claro, si tuviste, claro que sí, yo les dije, es crédito fiscal. Claro, o sea, yo sé que aplica como crédito fiscal, pero ¿se puede solicitar alguna devolución, digamos, de esa percepción? Claro que sí, escucha. Desde que es crédito fiscal, hay dos formas de recuperarlo, ¿no? Una es conciliarlo con otros tributos, con el débito fiscal, creo que manejan esos conceptos, o si no, pides la devolución en efectivo, cuando tienes todo esto a tu favor. Miren, el IGB
que le pagamos a la aduana, el IGB, más la percepción son crédito fiscal. O sea, los importadores, al final de cuentas, no deben considerar como un costo el IGB y la percepción del IGB que le pagan a la aduana. Porque eso lo recuperas vendiendo después con factura. ¿No? Lo recuperas. Ahora, en su defecto, si de repente tus ventas o en general tienes siempre saldos a favor, tú sabes que le dices a la SUNAT que te lo devuelva. La SUNAT te lo devuelve en efectivo mediante la emisión de cheques o las famosas notas de crédito SUNAT, pero sí también te lo devuelven, dependiendo del caso, ¿no? Doctor, buenos días. Hola. El tipo de cambio que se aplica es el tipo de cambio venta, tipo de cambio compra o La SUNAT promedio. tiene un cambio oficial. La SUNAT tiene un cambio que aparece siempre en la página nacional. Ese cambio es el que se emplea. Que es como decir el tipo venta. Algo equivalente. Sí, Ya, pero, muy bien. pero en la página nacional siempre todos los días aparece un tipo de cambio. Y también lo que también hacen ustedes saben que hay el diario oficial del peruano, ¿no? Ahí sale también el tipo de cambio oficial. Y generalmente las agencias de aduana, y esto es, yo más de como 500 años trabajando en agencias de aduana, todas las agencias de aduana están suscritas al peruano. Entonces es muy común que tempranito llegue el distribuidor y te deje en físico el periódico. ¿Eh? Algunos también, por supuesto, mucho ya está de manera por internet virtual. que lo envían, ¿no? Virtual, correcto, pero también en físico. Y cuando el importador va a pagar, el agente de aduana le dice, oye, sí, el tipo de cambio es tanto, ¿no? Entonces las agencias manejan el tipo de cambio oficial del día, ¿no? Así es. Profesor, una consulta. ¿Es el tipo de cambio de lo que, del día que paga? Del día que paga. Porque, por ejemplo, puede ser que se declare y no se pague, ¿no? Entonces... No, del día, de la fecha de cancelación. Por eso eso está regulado. Mira, acá abajito, si tú miras, acá dice, los tributos se pagan en nuevos soles al tipo de cambio correspondiente a la fecha de pago. A la fecha de pago. No a la fecha de que se liquidó, que se numeró, que salió, no. A la fecha en que se cancela. Doctor, una consultita, el tipo de cambio, sí, de cambio en dólares de venta, el tipo de cambio para hacer la liquidación del dólar. Gracias. Claro, tipo venta, pero eso está en la página de la SUNAT, te repito, o en el diario oficial del peruano. Lo que hace el importador es consultarle a su agente de aduana y él le va a decir, mira, o te manda un WhatsApp, o un correo, oye, este es el tipo de cambio para que se haga la conversión. Ahora, los impuestos se pagan, entonces se pueden pagar hasta con YAPE. Ahora la SUNAT tiene sus cuentas en todos los bancos, se pagan con transferencias, el importador de manera directa lo puede pagar, pero eso no hay en cualquier banco, ¿no? Así es. Doctorcito, una consulta adicional. Ya, la devolución de las percepciones, ¿mediante qué formulario yo lo solicito ante la entidad? Hay una formulario que se llama solicitud de devolución, hay un formulario que es solicitud de devolución de tributos. Hay un formulario que se tiene una vez que todo está sustentado, ¿no? Y por eso la SUNAT, primero cuando la SUNAT te va a devolver algo, recuerda que primero revisa que no debas nada, si no de ahí se descuenta, ¿no? Claro. El PDB, ¿no? El PDB. Sí, hay formularios de devolución tipo PDB, correcto, así como, por ejemplo, un tema que también pendiente por razones de tiempo, es el famoso saldo a favor del exportador, ¿no? Que le devuelven el IGB de sus compras internas a los exportadores, ¿no? Cuando los exportadores compran materias primas e insumos internamente para fabricar el producto que van a exportar, se les devuelve el IGB. Muy bien, jóvenes. A ver, una última intervención. Porque profesor. Adelante. Profesor, ¿hay algún monto específico para ya trabajar con un agente de aduanas? Claro. Claro. 2.000, pues, 2.000. A de partir 2.000 para arriba. Lo dije. Claro. Ya, estaba en la primera lámina. Ya está obligado a utilizar un agente de aduanas. Obligatoriamente, por ley, obligatoriamente. O sea, si tú estás importando una mercancía cuyo valor no supera los 2.000, o sea, de 2.000 o menos, tú mismo de manera personal puedes hacer tu trámite. Hay unos formularios, bueno, ya, como le digo, eso ya es motivo, ya lo vamos a explicar más adelante en otras sesiones, pero hay un formulario que se llama la declaración simplificada de importación, y tú uno hace tu trámite, pagas tus impuestos, etcétera. No estás obligado a contratar y pagar los honorarios a un agente de aduana, ¿no? Entonces, muy bien. Yo creo que el resto de las preguntas las dejamos pendientes para nuestras clases que vamos a tener, y también estamos preparando un seminario
¿no? Entonces, ahí vamos a hablar de todo esto. Este es solamente un pequeño pantallazo, ¿no? Y están todos invitados, pues, a participar en nuestros cursos. Va a haber de 2 cursos, uno del curso de tributación aduanera, que es el próximo sábado, ¿no? El curso donde ya vamos a explayarnos en este tema, hacer ejercicio. Ya ustedes tienen que venir con sus calculadoras, ahí vamos a calcular con impuesto selectivo al consumo. Ustedes tienen que trabajar, y ahí vamos a trabajar esto, y también estamos preparando un seminario con comercio internacional, con contratos de compraventa, toda la legislación aduanera, etcétera, que son temas muy importantes para poder después manejar estos conceptos de la importación, la exportación, y hay una serie de operaciones interesantes que nos brindan las posibilidades de optimizar negocios. Así que, de mi parte, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación. Vamos a empezar de la siguiente manera. A ver. Me vas a indicar, si fueras tan gentil, cuál de las siguientes imágenes tú eliminarías. ¿De acuerdo? Vamos a abordar rápidamente el desarrollo de este interesante tema a partir de una pregunta muy sencilla. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las siguientes imágenes suprimirías? Eliminarías. A ver. ¿Quién me indica? Estoy leyendo, te estoy escuchando. ¿Cuál de estas imágenes? El audio está apagado, me dicen. A ver. El Pentágono. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Sí. Ah, Wow, en orden, por favor, me siento abrumado Pentágono. con estas intervenciones. No pensé que me iban a responder de manera tan rápida y efectiva. Excelente, excelente. Se han ganado ustedes mi aprecio y mi admiración. Muy bien. Vamos a avanzar en las imágenes. A ver, tenemos por aquí un coquetón hexaedro. Hexa, como bien sabes, es una raíz latina equivalente a 6. Hexaedro es un cubo, ¿verdad? Un sólido de 6 caras. Tenemos también un cilindro, una esfera, una pirámide, ¿verdad? Y también tenemos por acá, a ver, un prisma. Y en la parte central, ¿cómo se llama esa figura? ¿Recuerda sus épocas de preparación preuniversitaria? ¿Cuántos laditos tiene? Repítelo, por favor. Quiero que te luzcas. Quiero que me impresiones a cada uno de tus... Un pentágono. Correcto. ¿Por qué se le llama pentágono? ¿Recuerda? 5 lados. 5 lados. 5 lados. Correcto, por los lados. Tiene 5 lados y 5 ángulos. Penta equivale a 5 y gono equivale a ángulo. Muy bien. Entonces la figura que ustedes suprimirían sería el pentágono, ¿verdad? Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a agrupar las figuras geométricas porque tienen una afinidad en cuanto a su forma. Se trata, sin lugar a dudas, de figuras geométricas espaciales. Y vamos a eliminar el pentágono, porque el pentágono, coincidiendo con tu apreciación, es una figura que corresponde al de una figura geométrica plana. Y la vamos a llamar figura excluida, como a muchas personas que debes de excluir de tu vida. ¿De acuerdo? Ahora vamos a cambiar las figuras geométricas por imágenes que identifican a determinadas instituciones. A ver, ahora, Eliana, por favor. A ver, señorita Eliana, ¿cuál de esas imágenes usted suprimiría? Profesor, reconozco
El de la Universidad San Martín de Porres. Quizás porque esa institución fue su alma mater. Sí, Correcto. claro. Y le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta si usted es de la Universidad San Martín. San Martín me dijo, ¿verdad? Sí, claro. Estudió ciencias financieras y contables. La veo, Lianita. Muy bien. ¿Me podría decir qué significa las palabras en latín que están en la parte perimétrica del escudo, en la parte... Sí. A ver. Veritas liberativos. La verdad os hará libres. Correcto, excelente. La verdad nos hará libres. Ha recordado sus épocas universitarias, ¿verdad? Sí. Excelente. La verdad nos hará libres. Muy bien. ¿Algún otro escudo, algún otro emblema que usted reconozca? Ya La Universidad de la UNI, la Universidad de Ingeniería de la UNI. Correcto, acá dice, ¿ves? Universidad, vea usted, Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Ajá. Scientia et labor, ¿no? La ciencia para el trabajo. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? A ver, ¿algún otro de sus compañeros, Eliana? Ya. Gracias, gracias. Ya. Ha sido una acertada profesor. participación, la felicito. Ya, gracias. A ver, ¿alguna otra opinión? Eliana ha reconocido dos emblemas de instituciones universitarias. La pregunta ha sido, ¿cuál de estas usted eliminaría? Tendríamos que reconocer cada una de ellas, ¿verdad? ¿Alguna otra intervención? A ver, vamos. Es para ahora. Voy a contar hasta 3. Si no... Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Si no me responde Juan Carlos, te envío a la SUNAT. ¿Ya? Vamos. Eliminaría el escudo de la universidad particular San Martín de Porres, porque las demás son nacionales. Correcto, excelente. ¿Reconoces alguna universidad nacional aparte de la UNI? El escudo de la San Marcos, que está en la parte superior izquierda, y inferior izquierda, la Cantuta, si no me equivoco. Claro. Y la del centro, no te olvides. No la reconozco, disculpe. Ya, yo te voy a indicar. ¿La agraria? Correcto. ¿Quién habló? Carlos Orbegoso. Carlitos, excelente. Ahí dice. Lo que está en latín, bueno, no dice agraria, pero es una expresión como la de la verdad, te hará libre, de la Universidad San Martín, identifica a la Universidad Nacional Agraria La Molina, ¿no? Lo voy a traducir. Lo que dice ahí es que la agraria no solamente te enseña a cultivar la tierra, sino también te enseña a cultivar al hombre. ¿De acuerdo? La primera es el escudo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, institución fundada el 12 de mayo de 1551, la Universidad Mayor, la institución universitaria más antigua de América. La ley universitaria, la ley 30-220, establece como el Día de la Universidad Peruana, el 12 de mayo, coincidiendo con la fecha en la que la Universidad de San Marcos se fundó en España al mediodía en la ciudad de Valladolid. ¿De acuerdo? Tenemos a la Universidad Agraria La Molina, a la Universidad Nacional de Ingeniería, que el día de hoy está realizando el último examen, son 3 exámenes, el último examen de Ciencias, Física y Química. Tenemos al alma mater del Magisterio Nacional, a la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y a la Universidad San Martín de Porres. Muy bien, y como acertadamente han respondido, tenemos que suprimir, ¿verdad?, a la Universidad Particular San Martín. ¿Ok? En tanto que el resto de universidades son instituciones públicas o nacionales. Entonces, para nosotros, la Universidad Privada San Martín va a ser excluida porque no corresponde
al contexto significativo, al campo semántico de instituciones universitarias públicas. ¿De acuerdo? Como en el caso anterior, eliminamos el pentágono porque no pertenecía al contexto significativo de figuras geométricas espaciales. ¿De acuerdo? Entonces, vas captando en qué consiste esta modalidad evaluativa, este tipo de ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a cambiar la situación y vamos a utilizar palabras. ¿De acuerdo? Tenemos el vocablo cursiva, mayúscula, negrita, minúscula y virgulilla. Ahora ya no tenemos imágenes, licenciados. Ahora ya no tenemos emblemas o figuras. Ahora tenemos vocablos. Y les voy a pedir que la operación mental, que el razonamiento anterior, lo apliques y elimines el término que a tu juicio no formaría parte del resto de vocablos. El término que sería disonante, que estaría al margen del resto de vocablos porque estos corresponden a un determinado contexto significativo. A ver, Carlos. ¿Cuál? Negrita. Negrita, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Negrita. Negrita. Yo reconozco tu esfuerzo, pero déjame decirte que has cometido un graso error. Lo lamento. No es negrita. ¿Alguna otra intervención? Virgulilla. Virgulilla. ¿Alguien me dice qué es la virgulilla? Cursiva. Eliminamos cursiva. Muy bien. Fíjense, jóvenes, que hay diferentes y disímiles opiniones. Voy a leer de nuevo, ¿ya? Cursiva. ¿Qué se me viene a la cabeza cuando leo la palabra cursiva? Indícame. Cursiva es la letra corrida. Correcto. Ahora, cuando lees mayúscula, ¿qué se te viene a la cabeza? Un texto en mayúscula o letras en mayúscula. Correcto. Un tipo de letra de mayor tamaño que las minúsculas. Es algo elemental. Entonces, hasta aquí, y eso lo relacionas con minúscula, ¿verdad? Mayúscula y minúscula están relacionados, ¿cierto? Son tipos de letras. ¿Estamos de acuerdo o no? Igualmente cursiva. Entonces, ¿en qué negrita vas a pensar? ¿En qué negrita vamos a tener que pensar? Vamos a pensar en la negrita, tu hijita menor, que la quieres y la denominas de esa manera. Vas a pensar en la negrita alguna relación afectiva que hayas tenido y que así la tratas porque es muy cercana a ti. No, tienes que pensar en el tipo de letra. Si mayúscula y minúscula como cursiva están hablándote de tipos de letras, entonces yo no voy a pensar en negrita como un término afectivo o como un diminutivo. En general, tengo que pensar como que se trata de un tipo de letra. ¿Me dejo entender? Ahora fíjate. Estamos hablando entonces de tipos de letras. Y voy a eliminar virgulilla, porque la virgulilla es un signo ortográfico. ¿De acuerdo? Es un signo ortográfico. ¿Ok? Y ahora vamos a recordar que ese signo ortográfico, que lo voy a llamar término excluido, se conoce, hoy, ¿qué pasó por acá? Acá está. Ajá. Lo que llamamos en el colegio el rabito de la letra ñ, en realidad se denomina virgulilla. Y no es un tipo de letra, es un signo ortográfico. ¿De acuerdo?
Y como esa palabra, como ese vocablo, como esa dicción, como ese significante, como ese término, virgulilla, no corresponde al campo semántico de tipos de letras, cursiva, mayúscula, negrita, minúscula, lo vamos a llamar término excluido. ¿De acuerdo? ¿A qué se llama entonces término excluido? Se llama término excluido al vocablo que no pertenece a un determinado campo semántico, al cual sí corresponden el resto de términos. ¿De acuerdo? El término excluido en esta relación de vocablos sería virgulilla, porque no pertenece al campo semántico de tipos de letras, al cual evidentemente sí corresponden las dicciones como cursiva, mayúscula, negrita y minúscula. Subrayo que cuando yo trabaje este tipo de ejercicios, debo de prestar atención a las acepciones de los vocablos que me permitan conjuntamente con el resto de vocablos construir un determinado campo semántico. La clave para resolver este tipo de interesantes ejercicios es el reconocimiento de un definido, homogéneo y determinado campo semántico y ubicar o identificar aquella palabra que no corresponde a este. ¿De acuerdo? Se puede colegir, inferir, deducir que para resolver entonces este tipo de ejercicio necesito saber qué se entiende por campo semántico. Concepto que ya tienes alguna noción, alguna aproximación, ¿cierto? Veamos qué se entiende por campo semántico. ¿Ya? A ver, tienes el vocablo baile, rotación, oleaje, mecimiento. Y vamos a definir cada una de estas palabras. ¿De acuerdo? La palabra baile es el movimiento del cuerpo al compás de un determinado género musical. Rotación alude a un movimiento de un determinado cuerpo que gira en torno a su eje. Por ejemplo, el movimiento de rotación de la Tierra. Oleaje, el tercer vocablo, es un movimiento continuado, constante de las olas. Hasta aquí estamos definiendo cada una de estas tres palabras propuestas. Ahora vamos a definir mecimiento, del verbo mecer. Mecimiento es un movimiento rítmico y lento, como el que está realizando en el extremo derecho esa persona en su hamaca, ¿verdad? Está meciéndose. Es un tipo de movimiento. Ahora observa las olas. Un movimiento continuado. Es un oleaje. El movimiento de rotación de la Tierra. Y el baile que ustedes realizan, ¿cierto?, en sus festividades los fines de semana. Entonces, ¿qué de común hay entre estas cuatro palabras? ¿Qué aspecto o rasgo comparten al momento de definir cada uno de estos vocablos? Pregunto, ¿qué sema o rasgo semántico en común comparten estas palabras? Correcto. Movimiento. Muy bien. Cuando yo digo, sí, correcto, muy bien. Cuando yo defino cada una de las palabras propuestas, baile, rotación, oleaje y mecimiento, advierto que tienen un rasgo semántico en común. Ese rasgo semántico en común se llama sema. Tiene como rasgo común el sema movimiento, lo cual me permite agruparlos en un mismo contexto que le voy a denominar formas de movimiento. Voy a afirmar entonces que las cuatro palabras propuestas corresponden al campo semántico de formas de movimiento. ¿De acuerdo? No voy a señalar que baile es sinónimo de oleaje, ni que mecimiento es sinónimo de baile.
pero sí voy a afirmar que este grupo de palabras, al ser definidas, expresan un rasgo semántico en común, tienen un aspecto común en su definición. Y eso me permite agruparla en un campo semántico que voy a denominar formas de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué entendemos por campo semántico? Que es un concepto básico para resolver los ejercicios de término excluido. Campo semántico vendría a ser el conjunto de palabras que tienen características comunes al momento de ser definidas. Conjunto de palabras que tienen características comunes en su definición. Y como tienen características comunes en su definición, yo puedo señalar que todas las palabras involucradas se refieren a un mismo asunto, a un mismo tema. ¿De acuerdo? ¿Recuerdas el caso anterior, Amalia? El primer ejemplo. ¿A qué campo semántico correspondían 4 de las 5 figuras geométricas formuladas? Figuras espaciales. Correcto, correcto. En el segundo caso, el campo semántico del Haya correspondería a ¿qué? ¿Recuerdas? A tipo de letras. No, el anterior. Universidades nacionales. Universidades nacionales, por eso yo excluía a la San Martín. Y en el tercer ejemplo, ya con vocablos, con palabras, con dicciones, hablábamos de ¿qué? José Díaz, hablábamos de ¿qué? De letras. De letras. Y eliminábamos ¿qué? Virgulilla, que era un... Virgulilla, un signo ortográfico. Signo ortográfico. Correcto. Entonces, se llama campo semántico al conjunto de palabras que tienen características comunes al momento de ser definidas. Y por lo tanto, puedo señalar que campo semántico se refiere a un grupo de términos que hablan respecto a un mismo asunto, a un mismo tema. ¿De acuerdo? Tema. Correcto. Muy bien. A ver, por acá creo que alguien levantó la manito. Es mejor que me hables directamente, ¿ya? No hay problema. Interrúmpeme. No hay problema. ¿Ya? Muy bien. ¡Wow! Nunca había estado ante un auditorio tan amplio. 353 integrantes. Muy bien. Sigamos. Como ya entendió usted qué cosa es campo semántico, ahora me va a indicar los respectivos campos semánticos de cada una de las secuencias de vocablos y me va a señalar qué término no corresponde al mismo y por lo tanto el término excluido. A ver, veamos la siguiente relación. Gloria, ¿podría leer cada una de las palabras de la primera relación de vocablos? Gloria Criollito. A ver. Historia. Biología. A ver, ¿podrían apagar su micro, por favor? A ver, Ángel, léelo tú. Más rapidito, a ver. Ángel, ¿estás ahí? Vamos, Ángel. A ver, cerramos el audio. Ahora sí, gracias. Gracias. A ver, Ángel, queremos escuchar tu voz. Historia. Muy bien, sigue. Biología. Física. Vamos. Química. Astronomía. ¿No? Correcto. Ahora una pregunta. ¿Cuál de esas 5 palabras sería el término excluido? ¿Cuál sería el campo semántico y cuál sería la palabra que eliminarías, el término excluido? A ver. Astronomía. Historia. ¿Por qué eliminarías historia? Porque no es una ciencia. ¿Cómo que no? La historia es una ciencia social.
El campo Astronomía. semántico sería ciencias, Astronomía. historia, Astronomía. biología, física, química, astronomía, son ciencias. Las cinco disciplinas científicas. ¿Por qué eliminarías historia? Ciencia social y ciencia natural. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Yo voy a eliminar historia, ¿verdad? No porque no sea una ciencia. Yo voy a eliminar historia porque biología, física, química y astronomía, entre otras, son ciencias fácticas, ¿verdad? Bueno, eso no me ayuda, eso no me ayuda. Todas las palabras son ciencias fácticas, las 5. Debo de precisar el campo semántico. Se trata entonces de ciencias naturales y eliminaría historia, ¿ya? Habría que precisar el campo semántico, ¿de acuerdo? Te explico. Según el filósofo argentino Mario Bunge, en su libro La ciencia, su método y filosofía, sostiene que hay 2 tipos de ciencias: las ciencias fácticas y las ciencias formales. Las ciencias fácticas son las ciencias que tienen por objeto de estudio elementos concretos, tangibles. Se basan en hechos. La biología, la física, la química, la astronomía, entre otras. La historia también es una ciencia fáctica. Y el otro grupo de ciencias está constituido por las ciencias formales o abstractas. La matemática, las matemáticas y la lógica. Entonces, para Mario Bunge existen 2 grandes tipos de ciencias. Las ciencias fácticas, ¿de acuerdo? Y las ciencias abstractas. Las ciencias fácticas son aquellas que tienen por objeto de estudio hechos. La palabra fáctico se refiere a los hechos. Y las ciencias formales o abstractas son aquellas cuyos objetos de estudio no son tangibles, son de naturaleza abstracta, ¿ya? Entonces, por eso te digo que las 5 palabras son ciencias fácticas. Hay que precisar el campo semántico. Tendría que agregar allí que se trata de ciencias fácticas que están orientadas a la naturaleza, ¿verdad? Y eliminaría historia en tanto es una ciencia social. Pero sigue siendo una ciencia fáctica. ¿Ok? ¿Me dejé entender o no me dejé entender? Porque si yo coloco acá ciencias fácticas y lo dejo sin la precisión que acabo de señalar, no estaría fundamentando de una manera lo suficientemente clara para eliminar historia, porque las 5 son ciencias fácticas, se basan en hechos, ¿de acuerdo? Pero dentro del campo de las ciencias fácticas, la biología, la física, la química, la astronomía están vinculadas con la naturaleza. Entonces, por eso elimino historia. ¿Ok? Muy bien. En la siguiente. Huracán. Excelente. Huracán. ¿Por qué eliminas huracán? Son fenómenos meteorológicos, los demás son correcto. Se trata de accidentes geográficos, valle, meseta, cañón y pongo. No voy a pensar en pongo en una conjugación verbal del verbo poner, ¿verdad? Pongo es un fenómeno o accidente geográfico, por lo tanto se va a huracán. ¿De acuerdo? Ahora aquí, panegírico, apología, homilía, colofón, catilinaria. Se trata de discursos. Por eso voy a eliminar... ¿Qué palabra, Ángel? Colofón, ¿ya? Colofón es la parte final de un libro. Es la parte en que la editorial consigna algunos datos. Si ustedes revisan un libro cualquiera y se ubican en la parte final, van a encontrar información como la siguiente. Este libro se terminó de imprimir en los talleres gráficos de editorial Arni
con tantos ejemplares, con un número de RUC, etc., etc., etc. Esos datos que coloca el editorial en la parte final se denomina colofón. Y a mí me están hablando de tipos de discursos. El panegírico, la apología, la homilía, la catilinaria, son tipos de ejercicios. En la siguiente, para ir terminando, en la siguiente, a ver. En la siguiente, para ir terminando esta parte. Uy, son las 9:37, me he excedido. A ver, Dolor. ¿Por qué eliminaría dolor? Tener, poner, dolor, hacer, sentir. Porque es un adjetivo y lo demás son verbos. No. Tiene que ver con la categoría gramatical, pero no es por esa razón. Porque todas son acciones y dolor se siente, en cambio tener, poner, hacer son acciones. Claro, si son acciones, son verbos. Porque Y elimino termina en dolor verbos infinitivos. porque dolor no es un adjetivo, es un sustantivo. Pero Los demás terminan en verbos, son verbos infinitivos. Correcto. Entonces voy a eliminar por eso dolor. No pertenece al campo semántico de verbos infinitivos. ¿Ok? Ajá. Ir. Claro, ar, el, ir son terminaciones que identifican los verbos infinitivos. Muy bien, campeón, muy bien. Bien, podríamos seguir trabajando. Esta es la estructura de un ejercicio de términos excluidos. ¿De acuerdo? Los ejercicios se plantean de esta manera. En este caso, el campo semántico es la amplitud del conocimiento a que aluden las palabras indicadas. Y eliminaríamos ducho, que quiere decir experto, experimentado. ¿Ya? Esta es la forma como se resuelve un ejercicio. Este es un ejercicio de términos excluidos que me dice explicarte con mayor amplitud, pero el término apremia. ¿De acuerdo? Existen diferentes tipos de término excluido que nosotros vamos a poder precisar ya en las clases ordinarias. Existen diferentes tipologías de términos excluidos. Y por la premura del tiempo,